Bienvenidos a tu canal Edúcate Mucho y llegarás muy lejos. Que el distanciamiento no sea del conocimiento, edúcate mucho. Buen día, hoy estudiaremos el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través del aire, el agua y otros medios materiales. Es de vital importancia en la vida de todos los animales superiores, los cuales tienen órganos especializados para producir y detectar esas ondas. Sonido audible. El oído humano puede detectar como sonido ondas mecánicas longitudinales dentro del intervalo de frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Las ondas por encima de los 20.000 se llaman ultrasónicas y por debajo de 20 Hz se llaman infrasónicas. He aquí un ejemplo de sonido audible. La velocidad de sonido en el aire tenemos dos formas. La primera fórmula de la velocidad de sonido en el aire es que V es igual a 331 más 0.61 multiplicado por los grados centígrados expresado en metros por segundo. Otra forma de calcular la velocidad del sonido es que la velocidad es igual a multiplicar 331 por la raíz cuadrada de la temperatura en grados Kelvin dividido 273. Vamos a realizar un ejemplo de calcular la velocidad del sonido a 20 grados centígrados. Lo primero que teníamos que hacer es convertir esos 20 grados centígrados sumándole 273 para dividirlo dentro de 273 y le extraemos raíz cuadrada y luego lo multiplicamos por 331. Eso nos da como resultado 342.9 metros por segundo. Vamos a estudiar lo que es la intensidad. La intensidad es equivalente a la energía dividido el área multiplicado por el tiempo. Si dividimos energía sobre tiempo obtenemos la potencia. Y el área es la de una esfera porque las ondas sonoras son de forma esférica equivalente a 4πr cuadrado. Debemos tener en cuenta que la intensidad del sonido se expresa en watts metro cuadrado y son sumables. Vamos a resolver un problema de una aplicación de intensidad. Leamos el siguiente ejemplo. Durante un intervalo de 5 segundos, un micrófono con un área efectivo de 3 centímetros al cuadrado recibe 1.5 por 10 a la menos 11 joules de energía sonora. ¿Cuál es la intensidad del sonido? Resolvamos el ejemplo. Tenemos un tiempo de 5 segundos. El área, que es equivalente a 3 centímetros cuadrados, hacemos las conversiones correspondientes, dando como resultado 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Tenemos como dato la energía, que es 1.5 por 10 a la menos 11 joules. Haciendo las sustituciones correspondientes, obtenemos que la intensidad es 1 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado. El nivel de intensidad utiliza la unidad de decibeles y la cantidad de decibeles es igual a 10 multiplicado por el logaritmo de I sobre I sub 0, donde I sub 0 es una constante, que es la intensidad que el oído humano puede escuchar a 1 por 10 a la menos 12 watts metro cuadrado. Veamos un ejemplo de la escala decibélica, el cual fue medido por un medidor del sonido que es un decilibrómetro. Tenemos una aplicación del sonido que es la variación de la intensidad con la distancia y tenemos la fórmula distancia 1 al cuadrado multiplicado por la intensidad 1 es igual a la distancia 2 al cuadrado multiplicado por la intensidad 2. Debemos de tener en cuenta que a menor radio, menor intensidad y a mayor radio, mayor intensidad. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la intensidad del sonido que tiene un nivel de intensidad de 50 decibeles? Hay dos maneras de resolver convertir esos 50 decibeles en intensidad. Tenemos como primer punto que la cantidad de decibeles es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, donde I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12. Hacemos la sustitución de datos y colocamos, en vez de decibeles, colocamos los 50 igualado a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0. El 10 lo pasamos a dividir al 50 y se convierte en 5 por el logaritmo de I sobre I sub 0.
Para quitar el logaritmo, debo de aplicar la base 10, el antilogaritmo, a ambos lados y me queda 10 a la 5 igualado 10 a la logaritmo y se cancela, quedándome 10 a la 5 igualado a i sobre i sub 0. I sub 0 está dividiendo, se va a multiplicar a 10 a la 5 y a i sub 0 es 10 a la menos 12, multiplicado por 10 a la 5 nos queda 1 por 10 a la menos 7 watts metro cuadrado. Otra forma más sencilla de convertir decibeles a intensidad es que tenemos como i sub 0 10 a la menos 12 multiplicado por 10 a la beta partido 10. I sub 0 es 10 a la menos 12 multiplicado por 10, beta vale 50 dividido 10 es 10 a la 5 multiplicado por 10 a la menos 12 nos da como un resultado de 1 por 10 a la menos 7 watts metro cuadrado. Vamos a resolver un problema aplicando el teorema de la intensidad por la distancia. Leamos el problema. A una distancia de 10 metros desde una fuente puntual, el nivel de intensidad es de 70 decibeles. ¿A qué distancia desde la fuente el nivel de intensidad será de 40 decibeles? Vamos a aplicar la fórmula correspondiente que estamos viendo a continuación. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es que el nivel de intensidad de 70 decibeles y de 40 decibeles los vamos a convertir a intensidad a watts por metro cuadrado. Convirtamos los 70 decibeles aplicando la fórmula de I1 es igual a 10 a la menos 12, que es el valor de I sub 0, multiplicado por 10 a la 70 partido 10. Y eso, a la hora de aplicar la multiplicación respectiva, me sale I sub 1 es 10 a la menos 5. El mismo procedimiento hago con el nivel de intensidad de 40 decibeles para llegar a su respuesta de I sub 2 10 a la menos 8 watts metro cuadrado. Luego de tener las intensidades 1 y 2, las vamos a sustituir en la ecuación de la intensidad por la distancia. Y como teníamos que distancia 1 al cuadrado es 10 metros elevado al cuadrado, multiplicado por I sub 1 que es 10 a la menos 5, igualado distancia 2 al cuadrado, que es la pregunta, por la intensidad 2, que es 10 a la menos 8. Despejando 10 a la menos 8 pasa a dividir y este cuadrado pasa como radical, y realizando las operaciones correspondientes me queda raíz cuadrada de 10 a la 5, obteniendo un resultado de 316.23 metros. Resolvamos el siguiente problema. Un trabajador emite un sonido de 60 decibeles. ¿Cuál será el nivel de intensidad de 3 trabajadores iguales? Recordemos que los decibeles no son lineales. No puedo venir y decir, si en un trabajador hago 60, 3 harán 180 decibeles. Eso no es correcto porque el comportamiento de los decibeles tienen forma logarítmica. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertir los 60 decibeles a watts metro cuadrado, haciendo la sustitución de intensidad es igual a 10 a la menos 12 multiplicado por 10 a la beta, que vale 60, dividido 10. Eso nos da como resultado intensidad es 1 por 10 a la menos 6 watts metro cuadrado. Esa es la intensidad de un trabajador, pero como la intensidad sí es lineal, lo multiplico o lo sumo por 3 veces igual, dando como resultado la intensidad es 3 por 10 a la menos 6 watts metro cuadrado. Y este resultado lo convierto a decibeles, haciendo las sustituciones respectivas, que la cantidad de decibeles es 10 por el logaritmo de la intensidad obtenida de los 3 trabajadores dividido I sub 0, que es 10 a la menos 12. Aplicando las operaciones correspondientes en la calculadora, nos da como resultado 64.77 decibeles. Quiero hacer una observación importante. Si por ejemplo tendría que convertir 85 decibeles a intensidad, puedo aplicar la misma fórmula que hemos estado aplicando de intensidad, con la salvedad de que tenemos que usar la calculadora de la siguiente manera. Decir que I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12, por 10 a la beta partido 10, 85 partido 10 es 8.5. Pero al aplicar esto, tengo que decir shift log y coloco 10 a la 8.5 por 1 por 10 a la menos 12, y eso nos da como resultado 3.16 por 10 a la menos 4 watts metro cuadrado. El efecto Doppler, llamado así por el austriaco Christian Andreas Doppler,
es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. El efecto Doppler tiene aplicaciones en la medicina como en el ultrasonido. El efecto Doppler va a tener la siguiente fórmula. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente que multiplica la velocidad del sonido, que puede ser 340 o 343, más menos la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Algo a tomar en cuenta es de que aquí va a haber un observador que va a escuchar el sonido y la fuente va a tener una frecuencia dada que va a tener su valor. Veamos detenidamente la diapositiva cuando la fuente es fija, la velocidad de la fuente es 0 y la persona tiene movimiento. Entonces, si la persona va hacia la fuente, el signo que colocamos a la velocidad del observador es más. Y si la persona se aleja de la fuente, el signo que le colocamos a la velocidad del observador es menos. Tenemos otro caso: si el observador está en una posición fija, la velocidad del observador es 0. Y si la fuente se mueve, entonces si va hacia la persona observadora, el signo de la velocidad de la fuente es menos. Y si la fuente se aleja de la persona observadora, el signo que le corresponde a la velocidad de la fuente es más. Analicemos la siguiente gráfica. Vamos a tener una fuente fija, que la velocidad de la fuente es 0. La velocidad del sonido va a ser 340 o 343 metros por segundo. Depende las instrucciones del problema. También tenemos un observador que se va a mover. Si se acerca el observador a la fuente, va a escuchar más. Le corresponde entonces al signo de la velocidad del observador el signo positivo. Pero si el observador se aleja de la fuente, va a escuchar menos, correspondiéndole el signo negativo a la velocidad del observador. Si el observador se queda quieto o la persona, entonces la velocidad del observador es 0. Ahora, si la fuente se acerca al observador, acá entonces el signo de la velocidad de la fuente es negativo. Y si la fuente se aleja del observador, la velocidad de la fuente le corresponde un signo positivo. Vamos a estudiar una aplicación del efecto Doppler por medio de un problema. La frecuencia del sonido de una ambulancia es de 350 Hz. Si la velocidad del sonido se puede considerar aproximadamente 340 metros por segundo, determina la frecuencia del sonido en Hz según un observador en reposo, considerando que la ambulancia se mueve hacia el observador a un ritmo de 40 metros por segundo. Tenemos como dato del problema que la frecuencia de la fuente es de 350 Hz. Nos preguntan la frecuencia con la que escucha el observador. El observador está en reposo, le corresponde a la velocidad del observador 0 y la velocidad del sonido es de 340. Acá tenemos el dibujito y vemos que la fuente se aproxima al observador. Por lo tanto, a la hora de ir a las fórmulas de Doppler, le corresponde un signo negativo. A la velocidad del observador lo tuvimos que quitar porque estaba en reposo el observador. Haciendo las sustituciones respectivas, frecuencia de la fuente es 350 Hz multiplicado por la velocidad del sonido, que fue 340, dividido 340 la velocidad del sonido, menos porque la fuente se acercaba al observador y lleva una velocidad de 40 metros por segundo. A la hora de realizar las operaciones correspondientes de multiplicar y dividir dentro del denominador, obtenemos que la frecuencia del observador es de 396.6 Hz. Vamos a resolver otro problema del efecto Doppler. Leamos el problema. Dos trenes se mueven en vías contrarias. El primero, con una velocidad de 5 veces v, escucha una frecuencia de 400 Hz emitida por el segundo tren con una velocidad de 3v y una frecuencia de 300 Hz. La pregunta es: ¿cuál es la velocidad en kilómetros por hora del vehículo que escucha la frecuencia?
Asuma que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Veamos el planteamiento del problema. Vemos que la fuente se acerca hacia el observador. Le corresponde a la velocidad de la fuente el signo negativo. Y veamos el dibujo también, que el observador también se mueve y se acerca a la fuente, teniendo un signo positivo. Tenemos como datos que la velocidad de la fuente es b, la frecuencia de la fuente es 300 Hz, la frecuencia del observador es 400 Hz, la velocidad del observador es 5 veces b. La pregunta es la velocidad del observador. Si la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, tenemos la frecuencia del efecto Doppler. Realizando las sustituciones respectivas, tenemos que la frecuencia del observador es 400 igualado a la frecuencia de la fuente es 300 multiplicado por la velocidad del sonido, que es 340, y el observador se acerca a la fuente y como va en movimiento le toca el signo más, colocándole que la frecuencia de la velocidad del observador es 5b. Lo divido entre 340 y le coloco el signo negativo de la velocidad de la fuente, porque la fuente se acerca al observador, correspondiéndole 3b. Lo primero que se realizó fue que el numerador, el 300, lo multiplicamos por 340 y me dio 102.000, más a 300 lo multiplicamos por 5b y me dio 1500b. Y me quedó lo mismo que tenía anteriormente. La frecuencia del observador fue 400 y en el denominador fue el análisis sobre la fuente. Luego este denominador lo pasamos a multiplicar a 400 y multiplicamos, obteniendo 400 por 340 son 136.000, menos 400 por 3 son 1200b, igualado a 102.000 más 1500b. Pasando el número 102.000 a restar, y el 1200b negativo se va al otro lado a sumar. Operando esta resta salió 34.000, igualado 1200 más 1500 fue 2700 de b. Y despejo b, y b va a ser 34.000 dividido 2700, obteniendo que la b es 12.59 metros por segundo. Si sabemos que la velocidad del observador es 5 veces b, multipliqué este resultado anterior por 5 y me sale un resultado de 62.95 metros por segundo. Pero me pedían que BO fuera transformado a kilómetros por hora. 62.95 metros por segundo, metros arriba, metros abajo, 1000 metros 1 kilómetro, segundos abajo, segundos arriba, 3600 segundos es una hora. A la hora de hacer las operaciones correspondientes, nos da como resultado 226.62 kilómetros por hora. Muy bien, le deseamos un buen día. Hasta pronto. Suscríbete a Edúcate Mucho por el ingeniero Mario Argueta y síganos en Facebook.